Desde los estudios de Gamma 360 Estudios, les saluda Giovanni Martínez. Reciban un cordial saludo de mi parte. En este video analizaremos e identificaremos los principales medios de telecomunicación en Honduras. Trataremos la comunicación como derecho constitucional. Analizaremos a profundidad el reglamento de la ley marco del sector de telecomunicaciones. Discutiremos el papel de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, en la regulación del sector de Honduras. Hablaremos sobre el contexto y la importancia de los derechos de la comunicación según los artículos 72 al 76 de la Constitución de la República de Honduras. Analizaremos cómo estos artículos protegen y regulan los derechos de la comunicación y evaluaremos la aplicación práctica de estos derechos en el contexto actual. Para empezar, ¿qué son las telecomunicaciones? Las telecomunicaciones son un conjunto de técnicas y sistemas que permiten la comunicación a distancia. Estas tecnologías nos permiten transmitir información, ya sea en forma de voz, datos, videos o mensajes de texto, entre diferentes lugares. Esto puede incluir llamadas telefónicas, acceso a internet, transmisión de televisión y más. Analizaremos cómo las telecomunicaciones forman parte de la comunicación en la sociedad hondureña. Hablaremos sobre la historia y la evolución de las telecomunicaciones en Honduras y discutiremos su situación actual. Una telecomunicación es la transmisión y recepción de cualquier tipo de señal a distancia. En Honduras, las telecomunicaciones han avanzado a buen ritmo, innovando casi al mismo tiempo que otros países. Los orígenes de las telecomunicaciones datan de siglos atrás. A finales del siglo XIX, su desarrollo se acelera con nuevas tecnologías como la telegrafía, la radio, la telefonía, televisión y más. Desde primitivas señales de humo hasta avanzados sistemas de fibra óptica, las telecomunicaciones han evolucionado por la necesidad de comunicar mensajes rápidos y precisos. La telegrafía en Honduras. En el año de 1876, Honduras incursionó en la telegrafía. La telefonía llegó en 1891 y en 1928 comenzaron las primeras transmisiones radiales. En Honduras, las telecomunicaciones fueron desarrolladas inicialmente por el sector estatal, especialmente en la década de los años 60 y 80. Consideradas parte de la seguridad nacional, estuvieron bajo la tutela de las Fuerzas Armadas desde la fundación de Hondutel en 1977 hasta mediados de los años 90. La historia de las telecomunicaciones en el país comenzó en 1876 con la construcción de las primeras líneas telegráficas. En el año de 1891 se otorgaron las primeras concesiones telefónicas y el servicio automático empezó a operar en el año de 1932 en Tegucigalpa. Inicios de la radio en Honduras. La radio en Honduras comenzó en 1928 con la radio Tropical Radio de Tela Railroad Company, seguida por HRN en 1933. En el siglo XXI inician las primeras transmisiones de radio por internet. En el año 2011, más de 60 estaciones hondureñas transmitían en línea, ofreciendo diversos contenidos como música, deporte, noticias y cuentos. La prensa escrita en Honduras. La prensa escrita en Honduras comenzó con el diario oficial La Gaceta en el año de 1830, gracias al general Francisco Morazán. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX existieron numerosos periódicos de ideología conservadora y liberal que desaparecieron debido a las guerras civiles. El periódico más antiguo de la era moderna es Diario La Prensa, fundado en 1964 en San Pedro Sula, junto con Diario Tiempo. Otros diarios importantes de Tegucigalpa son Diario El Heraldo y La Tribuna. Hondutel es la empresa estatal de telecomunicaciones de Honduras, encargada de proveer servicios de telefonía fija y móvil, internet y tecnologías de la información. Las primeras concesiones telefónicas se otorgaron en 1942
y el servicio automático comenzó en el año de 1932 en Tegucigalpa con una central de 1000 líneas. Creada en 1976, Hondutel inició operaciones en 1977, marcando el inicio de la era moderna de telecomunicaciones en el país. Hondutel tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y presta diversos servicios de telecomunicaciones. La telefonía móvil en Honduras se inicia en el año de 1996 con la empresa Celtel, que con los años pasó a ser Tigo. En 2001 inicia operaciones la segunda operadora de telefonía móvil, Megatel, que pasó a ser Aló y que en la actualidad se llama Claro. En el año 2007 inicia operaciones Honducel y en 2008 inicia operaciones la cuarta operadora de telefonía móvil en el país, Digicel, que luego pasó a ser parte de Claro en el año 2012. La telefonía en el mundo comenzó en la década de los años 80. En la República de Honduras, los primeros teléfonos móviles o celulares empezaron a funcionar en la siguiente década de los años 90. La televisión en Honduras. La televisión en Honduras comenzó en el año de 1959 con el Canal 5 de la Corporación Televicentro, seguido por canales como Telesistema 3 y 7 de San Pedro Sula y Telecadena 7 y 4, también de la Corporación Televicentro. Con el tiempo, se unieron otras compañías como Vica Televisión, Canal 11 y Canal 6, entre otros. La televisión es un medio de comunicación muy aceptado en hogares hondureños, destacando por su rapidez, alcance y como una fuente principal de entretenimiento e información. Las transmisiones de televisión en Honduras comenzaron el 15 de septiembre de 1959 con Canal 5, inicialmente en blanco y negro. En el año de 1973, Canal 5 introdujo la televisión a color. Posteriormente, surgieron compañías de televisión por cable y satelital y se avanzó a transmisiones en línea. Algunos canales han adoptado la televisión digital y en alta definición. La televisión hondureña cubre el 70% del territorio nacional, utilizando los espectros VHF y UHF, con el resto cubierto por compañías de cable. El acceso a Internet en Honduras ha progresado desde los años 1990, utilizando cables submarinos y conexiones satelitales. Para el año 2015, el 27.1% de los hondureños usaban Internet. A principios de los años 90, empresas ofrecían Internet por módem telefónico a 56 kilobits por segundo, a un costo de $25 al mes. A finales de los años 90, el servicio se expandió y abarató, prestándose por telefonía fija, móvil, cable y satélite durante más de una década. Las principales compañías de cable por internet en Honduras son Tigo, Cable Color, Setcom, Grupo Bets TV, Multicable y Claro. Internet móvil. Varias empresas ofrecen el servicio de internet móvil como Claro, Tigo, etc. En el año 2011, Tigo y Amnet funcionan sus marcas para pasar a ser Tigo. La Ley Marco del sector de telecomunicaciones en Honduras establece las normas para regular los servicios de telecomunicaciones en el país, abarcando transmisión, emisión y recepción de diversas señales. El Estado, a través del presidente y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, formulan políticas y regulan las operaciones de las telecomunicaciones en Honduras. Las telecomunicaciones son inviolables y solamente pueden ser intervenidas por la resolución judicial. Equipos terminales pueden conectarse a redes públicas si cumplen las normas de CONATEL. Las telecomunicaciones se clasifican en servicios portadores finales de valor agregado y de radiocomunicadores y difusión y pueden ser públicos o privados. El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado y su uso se regula conforme a las leyes y acuerdos internacionales. CONATEL administra y controla el espectro comprobando emisiones y sancionando incumplimientos. El Reglamento General de la Ley Marco del sector de telecomunicaciones en Honduras establece las normas y regulaciones específicas para la administración y operación del sector. Define las normas aplicables a las telecomunicaciones y la clasificación de servicios. Además,
clasifica los servicios de telecomunicaciones, incluyendo servicios finales, portadores de valor agregado, entre otros. Establece la titularidad y administración del espectro radioeléctrico. Describe las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. Detalla los tipos de títulos habilitantes y las condiciones para su otorgamiento. Estipula los cargos que deben pagar los operadores de servicios de telecomunicaciones. Regula la interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones y define las servidumbres necesarias para la infraestructura de telecomunicaciones. ¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL en la regulación del sector en Honduras? La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL fue creada mediante Decreto 185/95 de fecha 31 de octubre de 1995 como un órgano asesor, coordinador y ejecutor de la política de telecomunicaciones, fijada por el Poder Ejecutivo dentro de las competencias establecidas en el marco normativo que la regula. Como organismo desconcentrado, en sus inicios funcionó adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte. Con la reforma a la Ley Marco Decreto 118/97, CONATEL quedó adscrita al Ministerio de Finanzas. El Decreto 185/95 contiene la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones. Este se publicó en el número 27.893 del Diario Oficial La Gaceta, en su edición del 5 de diciembre de 1995. Desde el punto de vista de organización del sector, la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones separa las funciones otorgadas originalmente a Hondutel en tres componentes. La formulación de las políticas sectoriales se asignó al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte. Posteriormente, el 25 de octubre de 1997, mediante Decreto 118/97, se otorgó esta responsabilidad al Presidente de la República. Se creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL para regular y fiscalizar la explotación y operación de las telecomunicaciones. A Hondutel y los particulares autorizados son responsables de la explotación y operación de las telecomunicaciones en Honduras. Esta nueva ley marco de telecomunicaciones promueve la desregularización de algunos mercados del sector de telecomunicaciones y constituye el primer paso para determinar la apertura del sector y una futura privatización de la empresa estatal. La ley marco de telecomunicaciones hace una clara distinción entre los servicios finales básicos, aquellos que requieren concesión, y otros servicios que solo requieren permiso o licencias, como es en el caso de la utilización del espectro radioeléctrico. Con la promulgación de la Ley Marco de Telecomunicaciones, se formó la Ley Orgánica de Hondutel y se estructuró el marco jurídico que permitió a Hondutel asociarse con inversionistas privados a fin de modernizar y desarrollar los servicios que la empresa tenía en exclusividad. Esta coyuntura facilitó la estructuración de un proceso de capitalización de Hondutel enfocado en atraer el capital privado externo que le permitiera a la empresa expandir, desarrollar y modernizar los servicios que prestaba en esos momentos, con el propósito de incrementar la calidad de los servicios ofrecidos, responder a la gran demanda insatisfecha, mejorar la cobertura en las zonas rurales y urbanas marginales, así como maximizar el valor primordial de la misma y por ende maximizar los ingresos del Estado. Explicación general sobre el contexto y la importancia de los derechos de comunicación según los artículos 72 al 76 de la Constitución de la República. Los artículos del 72 al 76 de la Constitución de la República de Honduras establecen derechos esenciales relacionados con la libertad de expresión y comunicación. Este conjunto de normas garantiza la protección de las libertades fundamentales necesarias para la democracia y el bienestar social. La importancia de estos artículos radica en proporcionar un marco legal que asegura el libre flujo de información y el derecho de los ciudadanos a expresar sus ideas sin temor a represalias. Explicación detallada y la importancia de los artículos 72 al 76 de la Constitución de la República. Artículo 72. Establece que cualquier persona tiene derecho a la libertad de expresión sin censura previa, pero con responsabilidad por los abusos que se cometan
al ejercer este derecho. Artículo 73. Prohíbe la confiscación de medios de comunicación como instrumento para limitar la libertad de expresión. Cualquier abuso se juzgará por los tribunales de justicia. Artículo 74. Protege la secrecía de las comunicaciones y solo permite intervenciones legales a través de un orden judicial. Artículo 75. Consagra el derecho a la información veraz, responsable, ecuánime y oportuna. Artículo 76. Se refiere a la regulación de las frecuencias de radio, televisión y otros medios de comunicación masiva para el óptimo uso del espectro electromagnético. Ahora analizaremos estos artículos, cómo protegen y regulan los derechos de la comunicación. Estos artículos resguardan el derecho de las personas a expresar sus opiniones y acceder a información. Prohíben la confiscación de medios, garantizan la secrecía de la comunicación y aseguran la veracidad de la información. Estas establecen condiciones y responsabilidades para el acceso y su uso de medios de comunicación. Además, regulan el uso del espectro electromagnético y permiten intervenciones judiciales en caso de un uso indebido. Evaluaremos la aplicación práctica de estos derechos en el contexto actual. En la actualidad, la aplicación de estos derechos enfrenta retos debido a la rápida evolución de las tecnologías de la información. A menudo, hay conflictos entre la libertad de expresión y la regulación necesaria para evitar abusos en el uso de las redes sociales y otros medios digitales. Las instituciones encargadas de supervisar y hacer cumplir estas normativas trabajan constantemente para adaptarse a las nuevas realidades y garantizar el equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. La existencia de Conatel como regulador del espectro electromagnético es un ejemplo de la aplicación práctica de estos derechos. Como conclusiones finales, tenemos varias. Una de ellas es que la expansión de las telecomunicaciones en Honduras ha sido lenta, lo que nos sitúa en desventaja comparativa con otros países. La presencia de un monopolio regulado para una sola empresa como Hondutel o Conatel podría no ser completamente transparente y podría no beneficiar a la sociedad. Aunque queda un largo camino en telecomunicaciones, los últimos reportes muestran una disminución en líneas de casi todos los servicios, reflejando un reordenamiento del mercado y los problemas económicos persistentes en Hondutel. El mercado de servicios se divide exclusivamente entre operadores privados debido a estos desafíos. Los artículos del 72 al 76 de la Constitución de la República garantizan la libertad de expresión sin censura previa, protegen el secreto de las comunicaciones y aseguran el derecho a información veraz y oportuna, estableciendo responsabilidad por abusos y protegiendo la integridad de los medios de comunicación. Estos artículos abordan la regulación del uso del espectro electromagnético para radio y televisión, estableciendo un marco legal que permite una utilización óptima y responsable, asegurando transparencia y equidad en el acceso a estos recursos.